Hoy terminamos con nuestra sección, después de 5 semanas, histórica de la lectura del Antiguo Testamento. Vamos a asomarnos, si Dios quiere, el lunes y el lunes y el martes, porque ya el miércoles comienza la Cuaresma con miércoles de ceniza. Nos vamos a ir asomando al Nuevo Testamento, comenzando por la lectura de la Carta de Santiago. Y vemos cómo se vienen, o cómo está lloviendo, cómo se ciernen nubarrones sobre el reinado de David y de Salomón, después de la muerte de este último, de Salomón, con Jeroboam, que fíjense, por un lado, Dios a través del profeta le dice que le va a dar 10 partes de esa túnica, 10 tribus, pero sin embargo, si seguimos nuestras convicciones, ese es el problema, que a veces tenemos claro, los religiosos, los sacerdotes, obispos también seguramente, es decir, tenemos un montón de cosas claras, pero a la hora de la verdad nos miramos nosotros mismos. Si nosotros leemos con sinceridad absoluta, el Antiguo y el Nuevo Testamento, nada nos puede sorprender. Y Dios va acompañando. La hermosa lección de esto es que Dios sostiene la historia. Lo podríamos decir con un refrán popular: Dios escribe derechos sobre renglones torcidos. Nosotros somos esos renglones torcidos. Y fíjense que si Dios escribe derecho sobre renglones torcidos, ¿cuánto más derecho estaría si nosotros colaborásemos? Ese es el misterio de la libertad y de la gracia de Dios. Dios no nos empuja, no nos cambia, sino que endereza la escritura. Es decir, no me obliga a mí a hacer las cosas, sino que Él va como refaccionando todo aquello que nosotros, por no escucharlo, por no seguir sus huellas, sus caminos, no hacemos. Fíjense que los criterios humanos, Jeroboam, cuántas veces vemos mezclada la religión y la política en la historia, y lamentablemente con repercusiones desde el punto de vista moral más negativa para lo religioso. Y acá también se da cuenta Jeroboam que después del cisma político, él permitió que sus súbditos puedan ir a Jerusalén, que estaba en el sur, subir, como dice la Escritura, a Jerusalén, que estaba en el sur, él estaba en el reino del norte, y entonces dice, bueno, tengo que traer el culto para acá, porque si los dejo que sigan bajando, corre el riesgo de perder también la hegemonía política. Entonces reivindica un poco, restablece un poco los santuarios del norte, Betel y Dan, y pone otra vez esos becerros, ¿no? Con una intención buena, pero mala acción. Porque la intención es que recuerden al Dios de Israel, pero los becerros recordaron otra cosa y enseguida movieron al pueblo a la idolatría nuevamente. Y ahí se consolidó la destrucción y la pérdida de esa dinastía de Jeroboam. Vamos a pedir al Señor la gracia de escuchar de verdad sus consejos, de seguir de verdad sus caminos, como decíamos ya días pasados, le había dicho David en el lecho de muerte a Salomón: sigue los caminos de Dios, sigamos los caminos de Dios, sabiendo que tenemos que utilizar nuestras decisiones libres, nuestros actos concretos, se dice en moral, para realizar también desde nuestra libertad aquello que es bueno, aquello para lo que estamos llamados a hacer. En el Evangelio seguimos teniendo ese llamado no al cisma, sino a la universalidad, referido en la multiplicación, en este caso en la segunda, no tenemos en la misa diaria la primera, que está en el capítulo 6, ahora está en el capítulo 8. Bueno, no entremos en la disputa de si los exegetas, si en realidad hubo una y fue tan importante que se vio la manera de contarla muchas veces. Lo cierto es que Jesús hizo ese milagro de la multiplicación de los panes. Ciertamente que en el Evangelio de Marcos, que como yo les decía es tan breve, cuando uno lo lee en griego a veces me fijo por a ver esta palabreja que quiere decir, abro la Biblia en griego y es notable como es un texto totalmente directo, porque está todo lleno de kai, y fue, y vino, y subió, y bajó, y le dijeron. Es una cosa, desde el punto de vista, si uno quiere, del culto a la escritura, es un poco pobre, pero si uno ve la fuerza, la densidad, la condensación de la revelación, realmente uno se da cuenta cómo Dios es el que manda la historia, y no importa las cualidades, por más excelentes que sean, del agiógrafo, del que escribe, sino que lo principal es lo que Dios nos quiere comunicar
a través de ese autor sagrado que produce la revelación escrita, que es la Sagrada Escritura. Entonces tenemos en el capítulo 6 y en el capítulo 8 las dos multiplicación de los panes. En la primera, de un lado del lago de Galilea, que es propiamente el pueblo de Dios, la tierra prometida, y en este caso en la Decápolis, como en los milagros de ayer, que están en el extranjero, están en tierra pagana. Por eso la simbología es diferente. Aquí son 5 peces, 5 panes, perdón, y en la otra son 7. Al revés, 5 en la primera, ¿qué quiere decir? La Torá, los 5 libros de la Torá. Y 7 en la segunda, ¿qué quiere decir? En esta, quiere decir los pueblos paganos, porque para la tradición bíblica, si ustedes leen la Biblia, en la época, inclusive en Génesis 10, si la memoria no me falla, en Génesis 10 están mencionados las 70 ciudades paganas. Entonces el 7 es un número pagano. ¿Qué quiero decir con esto? Simplificando, que la primera multiplicación de los panes es para el pueblo de Israel. La segunda multiplicación de los panes es para todos los pueblos. Entonces, por eso también, en este caso, está también el número 4, porque son los 4 puntos cardinales. En el otro caso son 12, recogen 12 canastas. ¿Por qué? Porque son las 12 tribus. En la primera multiplicación de los panes se alimenta todo el pueblo de Dios. En la segunda multiplicación de los panes se multiplican los pueblos, se alimentan los pueblos paganos de los 4 puntos cardinales. Después hay otro detallito que se los menciono, que es la palabrita que utilizan para cestos en la multiplicación de los panes del capítulo 6 son cestos pequeños, y la multiplicación, las cestas que recogen ahora son grandes. ¿Por qué? También por la cantidad de pueblos paganos. Y ustedes mismos se dan cuenta qué significa esto, que la Eucaristía está llamado para todos. Todos los pueblos, el pueblo elegido y todos los pueblos de la tierra están llamados al alimento de la Eucaristía, a sentarse a la mesa de Dios, como por otra parte también leemos en el Nuevo Testamento. Muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán en la mesa de Abraham, Isaac y Jacob. El llamado universal a la Eucaristía, a la salvación. Pidamos al Señor esta gracia, estas dos cosas. Primero, estamos todos llamados a seguir las huellas del Señor. Para que nuestra vida produzca el bien, tenemos que seguir las huellas del Señor. La segunda cosa, todos estamos invitados a la Eucaristía y tenemos que agradecer ese alimento espiritual. Y el cristiano colige de esto como la preocupación de Jesús. Vieron que Jesús, antes de hablar del pan de vida, les da de comer a la gente. Jesús, antes de hablarle a la samaritana del agua, que es el Espíritu, le pide agua del pozo. Entonces también el cristiano que vive auténticamente su fe tiene que salir al encuentro del hambre de los hermanos, del hambre espiritual y también, por supuesto, del hambre material. A veces el hambre material es primero en el orden del ser, porque si vos te morís porque no comés, no te puedo evangelizar. Entonces, primero, no es más importante, es primero en el orden, porque si yo me estoy muriendo de hambre, no puedo escuchar la palabra, Pero el hambre de la palabra de Dios, el hambre corporal, el cristiano tiene que saber dar, porque está una respuesta, porque está invitado a la mesa del Señor. Nos encomendamos en este sábado a la Virgen, a Santa María. Le pedimos también la intercesión, la memoria obligatoria de Santa Escolástica. Ustedes ya conocen bien, la hermana de San Agustín. Qué hermoso el ejemplo y la fe, ¿no? San Agustín. Hoy me levanté medio atravesado. San Benito. Después a veces la gente me manda la homilía, digo, pero es que la he subido yo o me la ha subido alguien, digo, ya sé que está, y por ahí escucho un pedacito y encuentro algún error de estos, ¿no? Que son lapsus mentis. La hermana de San Benito, con lo grande que es San Benito, San Gregorio Magno, cuando escribe sobre la vida de ellos, y una porción de lo que él escribe está en el oficio de lectura de hoy, nos dice que a pesar de la sabiduría de Benito, es más grande la fe de la hermana. ¿Y por qué? Porque ama más. Dice, entonces le dice a la hermana, como yo te supliqué y tú no me escuchaste, le supliqué a Dios y Él me escuchó, hizo esa tormenta para poder quedarse hablando de las cosas del cielo 3 días antes de que ella partiera, que Él termina
teniendo una visión mística a la palomita que sube volando, y por eso las estatuas de Santa Escolástica tienen la palomita generalmente arriba de un libro o por el pecho. Pidamos la intercesión de esta santa, que nos enseña lo principal de la vida de la fe, que es amar, porque el amor es una especie de conocimiento práctico. Todos tenemos a veces dificultades en el conocimiento, como este ejemplo que pongo ahora, ¿no? De las confusiones que uno se hace cuando está pensando y hablando. La inteligencia siempre es limitada, entonces el conocer nuestro, por más grande que pueda llegar a ser, siempre es incompleto, insuficiente e ilimitado. Entonces tenemos que recurrir a un conocimiento que sea adecuado para amar a Dios en esta vida, y ese es el amor, porque el amor es un cierto conocimiento, y a la vez que estamos más unidos al amado, tanto más lo conocemos y compartimos esa revelación que el Señor nos quiere hacer. Entonces, además de nuestras intenciones, que Santa María y Santa Escolástica posibiliten un mayor encuentro nuestro, sobre todo ahora que estamos por comenzar la Cuaresma, que nos ayude a intensificar nuestro encuentro con el Señor. Amén.